Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias de Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Fuentes iraníes contradicen a medios estadounidenses que reportan que Irán y Estados Unidos habrían alcanzado un memorando de entendimiento pendiente de la aprobación final de Donald Trump. El vicepresidente J.D. Vance dijo que aún no hay acuerdo, pero que está cerca. En Bolivia, la organización agraria Tupac Katari, clave en las protestas contra el gobierno, anunció un cabildo abierto para decidir si va a diálogo o no con el gobierno o continúa los bloqueos. Trabajadores del sector de la salud se manifestaron exigiendo el cese de los cierres de carreteras que han generado desabastecimiento en los hospitales. Y seguimos con nuestra serie de reportajes especiales sobre Colombia a propósito de las elecciones presidenciales de este domingo. Esta vez les presentamos el perfil de la candidata de derecha Paloma Valencia, la heredera política del expresidente Álvaro Uribe, quien busca ser la primera mujer en gobernar el país. Vamos a iniciar en Medio Oriente. Estados Unidos negó que un avión suyo fuera derribado por las fuerzas iraníes, como lo anunció la televisión estatal del país persa. Un hecho que se da mientras Teherán dice que no ha finalizado ni confirmado ningún memorando de entendimiento con Washington, lo que contradice la versión de medios estadounidenses de que el texto estaría solo pendiente de la aprobación de Donald Trump. Para ampliar este tema, saludamos a esta hora en Washington a nuestra corresponsal Carolina Valladares. Carolina, ¿qué tal? Muy buenas noches. El vicepresidente J.D. Vance se pronunció recientemente sobre el acuerdo y dijo que, aunque no han llegado hasta allí, sí está muy cerca. Cuéntenos qué más dijo. ¿Qué tal? Así es, ha dicho que hay progreso, que se está preparando el terreno para que la negociación sea exitosa. Una negociación que sí o sí tiene que pasar al menos en memorando de entendimiento por saber qué se va a hacer con el programa nuclear iraní. Dice él que hay cuestiones clave, por ejemplo, qué se va a hacer con el uranio enriquecido, cómo se va a acceder a él. Es muy importante. También, por ejemplo, ¿dónde está este uranio? Dice que el presidente lo ha dejado claro, que el uranio tendría que ser enterrado, pero ¿cómo se va a realizar todo este proceso? ¿Hará falta de algún organismo internacional que esté a cargo? Y si es así, ¿en qué país se va a enterrar? ¿En Estados Unidos? ¿En Irán? Son muchos todavía los cabos que hay abiertos. Sigue insistiendo la Casa Blanca en que hay progreso, pero esto realmente es algo que llevamos escuchando desde el inicio de esta tregua hace ya un mes y medio. Y hoy justo además se cumplen 3 meses del inicio de la guerra con Irán. Así que estamos en un punto en el que la administración sigue insistiendo que hay progreso, que creen que Irán va a acceder a firmar un acuerdo, pero el acuerdo no tiene lugar y hoy justo se supo, según el medio de comunicación Axios, que se está a punto de firmar, dicen ellos, que está en el escritorio del presidente Donald Trump, un memorando de entendimiento. ¿Qué contemplaría este memorando? Bien, pues 60 días, en el fondo sería 60 días de extensión de la tregua, que no es lo mismo que firmar un acuerdo de paz. Este memorando buscaría básicamente poner por escrito los puntos en común entre ambas partes, la República Islámica y Estados Unidos. Y dos puntos clave para la administración Trump o líneas rojas, que se reabra el estrecho de Hormuz e insistimos que Irán no siga adelante con su programa nuclear. También dicen que se esperaría que se retomara el tránsito de buques comerciales, que Irán tendría que estar a cargo durante los primeros 30 días de retirar todas las minas que hay en el fondo del estrecho. Así que, bueno, son varios puntos. Se le preguntó justo hace unas horas aquí a Scott Bessent, el secretario de Tesoro, si este memorando incluiría levantamiento de sanciones, congelación de assets. Dijo que todo esto entraría en todo caso en una segunda fase, que lo más importante, insistió, es acatar el programa nuclear iraní y que se reabra el estrecho de Hormuz. Carolina, en otras noticias, el gobierno estadounidense agregó a la lista de terroristas globales especialmente designados a las organizaciones criminales brasileñas Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital. ¿Qué significa esta medida? Sí, lo cierto es que sorprende porque estamos acostumbrados al término de organizaciones criminales transnacionales o extranjeras. Y este término lo que implica es un punto intermedio, de alguna forma, por así decirlo, y es que sí que implica, por ejemplo, que se puedan congelar activos
en Estados Unidos, en jurisdicción de los Estados Unidos, frenar transferencias en Estados Unidos. También, por ejemplo, esas sanciones podrían ir orientadas a personas o a compañías que estén de alguna forma en Estados Unidos vinculadas a estas organizaciones. Si bien es importante destacar que en esta denominación especial, asignación especial, en este paso no se incluiría, de llegar a ese extremo, pasos que tengan que ver con el terrorismo internacional, pasos de contraterrorismo. Es decir, el día 5 es cuando la Administración tendrá que decidir si designa a estas organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras. Y es ahí cuando posiblemente, como hemos visto en casos como en Venezuela, pudiera tener lugar algún tipo de involucración del Pentágono o Departamento de Justicia o incluso de Homeland Security, y quizás estas personas que estén sancionadas tener algún tipo más de restricciones mayores en tema, por ejemplo, de visados. Es importante mencionar la coyuntura internacional. Aquí vino hace unas semanas el presidente de Brasil, Lula da Silva. Se habló de crimen organizado, pero es que hace 2 días estaba aquí Fabio Bolsonaro e insistió en que estas organizaciones las incluyera como organizaciones terroristas extranjeras. No se ha llegado a ese paso. El día 5 es la fecha clave y tendremos que ver entonces qué hace la Administración. Una cosa es decir que se las va a incluir, otra cosa es ver lo que realmente hace. Carolina, gracias por este reporte desde Washington y cambiamos de tema. Pasamos ahora a Bolivia. Trabajadores del sector de la salud salieron a las calles de La Paz para demandar una pausa humanitaria que permita reabastecer los hospitales de alimentos y medicamentos. Esto en medio del bloqueo de carreteras que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que casi completa un mes. De otro lado, Tupac Katari, una de las más poderosas organizaciones agrarias del país, convocó a un cabildo abierto para decidir si van a negociar o no con el gobierno o continúan con los cortes de carreteras. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. No hay ninguna posibilidad de que el presidente Rodrigo Paz renuncie. Estas fueron las declaraciones del ministro de la Presidencia de Bolivia en medio de protestas masivas antigubernamentales. Claramente existe una legitimidad absoluta y completa de este gobierno y no es aceptable que a los 6 meses pretendan pedir la renuncia, figura que no existe en la Constitución. Pero algunas de las organizaciones sindicales agrarias e indígenas más influyentes de Bolivia exigen la renuncia de Rodrigo Paz por considerar que está violando los derechos de los bolivianos a través de medidas de austeridad y el aumento del coste de vida. Es el caso de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, conocida como Tupac Katari, que convocó a un cabildo abierto con otros sindicatos que participan de las protestas y bloqueos para decidir sobre la exigencia de renuncia del presidente y la oferta de diálogo hecha por el propio Rodrigo Paz. Tupac Katari es una de las organizaciones responsables de los más de 60 bloqueos de carreteras. Solo permiten el paso humanitario del sector médico. Sin embargo, el personal médico y ambulancias participaron el jueves en una protesta por el centro de La Paz para exigir un verdadero corredor humanitario. Estamos nosotros pidiendo para los pacientes que están en diálisis, que están con lo que es radioterapia, quimioterapia, porque no tienen medicamentos, no pueden llegar a los hospitales. Tenemos pacientes en terapia intensiva que no tienen oxígeno. La tensión ha sido alta en Bolivia durante semanas, ya que las protestas que comenzaron con huelgas a principios de mayo se han convertido en un movimiento a nivel nacional que involucra a sindicatos, mineros, trabajadores del transporte y grupos rurales. Colombia se prepara para elegir presidente este domingo y por ello les traemos una serie de reportajes especiales y en esta oportunidad hacemos un repaso al perfil de la candidata Paloma Valencia. Ha sido senadora durante 12 años. De ganar estos comicios haría historia al convertirse en la primera mujer en llegar a ocupar el cargo. Valencia carga consigo el peso de ser la heredera política del expresidente Álvaro Uribe y espera derrotar en las urnas al candidato del oficialismo de izquierdas, Iván Cepeda, pero primero debe superar a su rival de ultraderecha, Abelardo de la Espriella. Su perfil fue preparado por Hugo Caro Jiménez.
Paloma Valencia La Serna, el rostro de la derecha tradicional colombiana que aspira a ser la primera presidenta del país. Es originaria de uno de los territorios más afectados por el conflicto armado colombiano, el departamento del Cauca. Y no es una sorpresa que haya elegido la vida política, ya que desde su nacimiento estaba rodeada de poder. Su abuelo paterno es Guillermo León Valencia, expresidente conservador de Colombia, mientras que por el lado materno es nieta de Mario La Serna, fundador de una de las universidades más prestigiosas de la nación y exconcejal de Bogotá, por lo que es una política tanto como por decisión como por herencia. Filósofa y abogada de profesión, comenzó su vida política en 2014 cuando, gracias a sus críticas al entonces mandatario Juan Manuel Santos, se ganó el visto bueno del expresidente Álvaro Uribe, que la llamó a ser parte de la bancada de su partido, el Centro Democrático, en el Senado. Ganó y ha renovado su curul en 2 ocasiones. Desde entonces, sus pasos políticos siguen una sola voz, la de Álvaro Uribe. Yo voy a ser uribista siempre. Yo no voy a traicionar a Uribe, ni voy a dejar de ser uribista para gustarle a unos y a otros. Sus 5 bombas principales, como llamó a sus propuestas en esta campaña, giran en torno a una estrategia de seguridad total, atender la crisis del sistema de salud, reactivar la exploración de hidrocarburos, reducir la carga tributaria para las empresas y combatir la corrupción con el uso de la tecnología. La carrera hacia la presidencia puso en un dilema a la caucana: conquistar a los indecisos y votantes del centro sin dejar a un lado su legado uribista. Para ello hizo una apuesta arriesgada. Eligió a Juan Daniel Oviedo como su fórmula, un tecnócrata de renombre y abiertamente homosexual, lejos de la base conservadora que sostiene a Valencia. Soy Paloma Valencia. Quiero ser la primera mujer presidente de Colombia. Si gana los comicios, sería la primera presidenta de Colombia, una narrativa de 2 caras. Mientras que las agrupaciones feministas dicen que no es suficiente ser mujer para representar la igualdad de género, Paloma sostiene que no es necesario ser feminista para representar a las mujeres. En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo negó que haya llegado a un acuerdo que contemple bombardeos conjuntos con Estados Unidos contra los carteles de la droga, justo después de un reportaje del diario The New York Times que así lo afirmaba. El mandatario aclaró que, por el contrario, solicitó a la administración Trump que se intensificara una cooperación existente en materia de equipos, capacitación e inteligencia contra el narcotráfico. Los detalles con nuestro corresponsal Andrés Suárez Jaramillo. El presidente Arévalo desmintió a The New York Times, quien este jueves publicó un artículo afirmando que Guatemala acordó con Estados Unidos ataques militares conjuntos para combatir el narcotráfico. Según Arévalo, no se trata de un acuerdo, sino de una solicitud de cooperación en materia de seguridad. Lo llamativo de la publicación de The New York Times, quien se basa en 3 fuentes familiarizadas con la llamada que la semana pasada sostuvo el presidente Arévalo con el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth, es que el acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos incluiría ataques aéreos y llegada de tropas extranjeras, lo que convertiría al país centroamericano en el segundo en el continente en consentir un pacto semejante después de Ecuador. Además, citando a una de las fuentes, el Times pone sobre la mesa que la siguiente pretensión del gobierno Trump es la de presionar a Honduras para la misma empresa, de tal manera que después de los resultados en Guatemala y Honduras, el siguiente país a presionar sea México. Esto ante las presuntas negativas de Claudia Sheinbaum de aceptar las operaciones conjuntas contra el narco. Pero solo en el caso guatemalteco, el propio Arévalo está diciendo que no entrarán tropas extranjeras a Guatemala, que solo es una solicitud de cooperación en la que se pide capacitación a personal, planificación de operaciones, así como equipos. Esto en un país atravesado por la violencia del narcotráfico, sobre todo de cárteles mexicanos como el de Jalisco Nueva Generación y el de Chiapas, Guatemala. Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú firmaron este jueves el denominado Compromiso de Santiago, un pacto con el que buscan establecer una coordinación en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. Entre las medidas que buscan impulsar se encuentran, entre otras, la cooperación fronteriza y el intercambio de información. Todos acordaron que se reunirán en 90 días en Buenos Aires y que la Organización de Estados Americanos participará de la coordinación. Conformar un grupo de trabajo integrado por las entidades competentes de cada país con el mandato de elaborar un plan de acción conjunto para enfrentar la delincuencia organizada transnacional e implementar acciones concretas con resultados medibles y verificables, con arreglo a la legislación nacional e internacional aplicable y de conformidad con las competencias, recursos y marcos institucionales de cada Estado participante.
Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación. En un instante, deportes.